Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Sur Contable Perú. En esta oportunidad hemos visto por bien encargarnos de hacer un video sobre lo que va a ser la declaración del PDT-PLAME para el mes de marzo 2020. Como bien saben, nuestro estado ha declarado un estado de emergencia nacional desde el día 16 de marzo del presente, por lo cual se han emitido decretos de urgencia extendiéndolo inclusive hasta el 12 de abril del presente año. Debido a esto, muchas personas civiles, muchos trabajadores independientes, dependientes, así como las empresas, se han visto muy afectadas en el desenvolvimiento de sus actividades. Es por ello que los contadores también tienen la obligación de estar pendientes sobre los espacios que va a dar esta para la declaración del PDT-PLAME de ese mes, ¿no? Dentro de las disposiciones, tanto del Ministerio de Trabajo como del Estado, se ha decretado que estos días no laborados se va a considerar como una licencia con goce de haber. ¿Qué significa? Que a pesar de que estos días no se han laborado, el empleador está en la obligación de, en primer lugar, asegurar la continuidad de sus trabajadores y, en segundo lugar, abonar el total de la remuneración que le correspondería al trabajador como cualquier otro trabajo realizado normalmente, ¿no? Siendo así, los empleadores tienen la obligación, a pesar de no haber tenido flujo económico de repente, de remunerar a sus trabajadores en la oportunidad regular con la que se hacía en cada mes, ¿no? Siendo así, con el fin de no perjudicar a los trabajadores, además, ha optado por subsidiar el 35% de la remuneración de aquellos trabajadores que cobren menos de 1.500 mensual, ¿no? Para esto ya se ha registrado o ya está habilitado el registro de la cuenta corriente interbancaria desde el módulo de SUNAT para poder registrar a estos empleadores, digamos, para que puedan recibir el subsidio directamente en las cuentas que ellos dispongan. Siendo así, este mes ha sido bastante agitado, digamos, y va a serlo más adelante también para lo que es el aspecto contable, ¿no? Ya no es un mes habitual, por lo cual se han tenido diferentes consideraciones para lo que van a ser las próximas declaraciones. Sin más, vamos a simular la declaración de una empresa que tiene trabajadores con ingresos inferiores a 1.500 y que no han laborado desde el día 16 de marzo hasta el día 31, pero sin embargo se les va a hacer la remuneración regular. Siendo así, podemos ver el módulo de PDT-PLAME que se ha actualizado también el día 16 de marzo, que se tiene que actualizar a la versión 3.7.2. ¿Sí? Ya estamos con la versión operativa aquí. Entonces podemos ver que nuestra empresa ya está registrada. En este caso es una microempresa, por lo cual, bueno, ya sabrán ustedes las consideraciones especiales que se tienen. Y vamos a ver lo que va a ser la declaración especial de este mes de marzo, ¿no? Viendo el decreto de urgencia número 33/2020, que es el que establece lo que les estaba comentando, vamos a registrar el mes de marzo 2020 como nueva declaración y vamos a sincronizarlo con los datos del TE registro. Siendo así, vamos a esperar unos segundos que nos arrastre los trabajadores habilitados para este periodo. Además, consideremos que lo que SUNAT ha evaluado ha sido a los trabajadores de enero 2020 que se encontraban laborando con regularidad para poder hacer la transferencia de este subsidio, por lo cual veremos cuán eficaz es este análisis por parte de SUNAT para los subsidios que se van a desembolsar en los CCIs de los empleadores, ¿no? Porque obviamente hay trabajadores que han empezado en el mes de febrero, de repente han empezado en el mes de marzo inclusive, y no van a tener acceso a este subsidio. Veremos más adelante cómo dispone este trabajo la SUNAT. Listo, ya concluyamos con la carga y vamos a ver nuestro detalle de declaración. Ok, podemos ver que aquí esta microempresa cuenta con 3 trabajadores.
vamos a ver el primero de ellos. Ok. Vamos a ver, este trabajador cuenta con un contrato de tiempo parcial, ¿sí? Por lo tanto, su jornada laboral se ve reducida a lo que establece la ley, que, digamos, no puede ser superior a 4 horas diarias ininterrumpidas o interrumpidas en el lapso de un día, ¿no? Veamos, en el caso de este trabajador, tenemos que arrastra automáticamente 31 días laborados, que son los días que cuenta marzo. Sin embargo, para nosotros poder considerar los días que se van a subsidiar con goce de haber, vamos a tener que nosotros ingresar acá en la opción no laborados y no subsidiados. Ok. Estos días quedan claramente establecidos por el MTPE que van a poder ser recuperables en el transcurso de las semanas o meses posteriores a la reanudación de las actividades normales y a la finalización del estado de emergencia, ¿sí? Y del aislamiento social. Entonces vamos a ver aquí que durante los primeros 15 días de marzo el trabajo ha sido regular. Sin embargo, del día 16 al día 31 consideramos 16 días que no se han laborado de manera regular. Entonces estamos hablando de una suspensión imperfecta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a existir el goce de haber, pero sin embargo no se han laborado de manera regular. Bueno, en este caso SUNAT no ha habilitado una opción exclusiva para lo que es el caso del COVID-19. Sin embargo, podemos encontrar aquí que tenemos suspensión imperfecta, licencia u otros motivos con goce de haber. ¿Correcto? Podemos ver que este supuesto abarca todo lo que el Ministerio de Trabajo nos ha referido. ¿Sí? Es una licencia, correcto, porque no ha trabajado, no ha laborado este personal. La cantidad de días que se le están abonando a pesar de ello es de 16 exactamente. ¿Sí? Por lo cual vamos a considerar la opción de grabar. Listo. Ok, acá en horas ordinarias vamos a hacer una simulación de las horas que ha podido trabajar en 15 días. Podríamos estar hablando de unas 48 horas, digamos. Son las horas que ha laborado efectivamente, ¿no? Y 15 minutos. Ok, este trabajador de medio tiempo tiene un contrato de 500 soles mensuales. Y aquí vamos a poder ver que en remuneración o jornal básico se le va a poner la remuneración que percibe regularmente, sin ninguna afectación, ¿sí? En nuestro cálculo es bastante sencillo, su remuneración se le está dando de manera completa y no se le está afectando de ninguna manera por los días licenciados. Procedemos a lo que son tributos y aportes y aprovechando el reporte que ya hemos descargado de AFPNet, vamos a ingresar el cálculo para el mes de marzo 2020. Para este mes no se ha considerado, lo cual me parece injusto, no se ha considerado el descuento de aporte obligatorio ni el de la comisión de la AFP. O sea que este mes de marzo vamos a tener que declarar completamente igual a los meses anteriores. Vamos a tener que descontar el aporte obligatorio, que es de 50 soles. En este caso no hay retenciones de quinta categoría. Su prima de seguro, como todos los meses, además de su comisión de AFP, como todos los meses. Siendo así, vamos a ver que no hay más diferencias y vamos a proceder a grabar. De igual manera tendremos que hacer con los demás trabajadores, tanto con los que están a tiempo completo o de repente también los que reciben asignación familiar. Siendo así, podemos nosotros, por cuestiones de facilidad, asumir que esta remuneración ya ha sido pagada en su totalidad al trabajador, ¿no? Y pudiendo de esa manera calcular la determinación de la deuda para el mes de marzo 2020. Ahora, lo que va a ser el importe abonado por el Estado a las cuentas CCI de los empleadores, hay que considerar que
esta remuneración no representa una carga para el empleador. ¿Qué quiere decir? Que de este 35%, el empleador no lo va a poder asumir como gasto, porque no está él remunerando al trabajador esa fracción de su sueldo, el cual está asumiendo el Estado, ¿no? Siendo así, vamos a tenerlo como un derecho de cobro para la empresa posteriormente. Una vez siendo transferidos, no tendremos que cargar esto a la cuenta de gastos o costos, sino que directamente tendrá que ser con la cuenta 16 de cuentas por cobrar diversas, ¿no? En este caso podemos crear una subdivisionaria que nos indique el subsidio por aislamiento social, puede ser, y de acuerdo a ello cargarlo en la cuenta 16 hasta el momento del cobro, ¿no? Entonces hay que tener eso en consideración, pero es un problema que abarcaremos un poquito más en el siguiente video para no agobiarnos mucho, para también ver qué otras disposiciones puede tener el Ministerio de Trabajo posteriormente. Así que los invito a darle me gusta y suscribirse para no perderse el siguiente video, donde vamos a ver un poquito más el tratamiento contable. Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Les dejo el link del Facebook para que nos puedan seguir y para poder compartir o absolver cualquier duda adicional. Que tengan un buen día y por favor cuiden a sus familiares, cuídense ustedes mismos, que depende de cada uno de nosotros que esta pandemia no se expanda cada vez más. Mucha salud y bendiciones para todos.